Continúo con los recorridos por Colombia y en esta oportunidad los llevo a uno de esos lugares a las afueras de Medellín que por su variedad de paisajes y sitios por conocer se convierte en una razón más para hacer turismo por pueblos de Antioquia. Hoy lo llevo a Entre Ríos, conocido por muchos como la Suiza colombiana. Si quieres saber por qué le llaman así, quédate conmigo en este recorrido y en próximos capítulos donde vas a ver la vida tranquila en el campo. Sean todos bienvenidos. Me dirijo entonces hacia Entre Ríos, un pequeño pueblo ubicado a hora y 45 minutos de Medellín, en un viaje que se convierte desde el inicio en una bonita experiencia al transitar entre montañas, pasando de una Medellín con clima cálido a esta zona en la que la temperatura es más fresca. El paisaje se va tornando intensamente verde, con colinas amplias y fincas que van apareciendo en el camino, mostrando la riqueza natural del lugar al que nos dirigimos. Tras casi 2 horas de trayecto llegamos a nuestro destino. Desde aquí lo primero que hago es tomar un pequeño vehículo conocido como un motorratón para desplazarme y recorrer uno de los municipios más bonitos que encontrarán en Antioquia, y ya verán el porqué. Las primeras impresiones al abordar el motorratón no dejan ver algo especialmente distinto, pero pronto comenzamos a notar detalles únicos. A medida que avanzamos se ve diversos tipos de casas en un pueblo que se caracteriza por estar construido sobre gran parte de una colina. Por eso el recorrido inicial se da en medio de una pendiente. Poco a poco salimos del casco urbano y nos dirigimos a las afueras del municipio. Y qué mejor manera de hacerlo que el motorratón, un vehículo que será protagonista de estas zonas, ideal para transitar caminos empinados y no pavimentados, lo cual ya se convierte en una experiencia de viaje nueva para contar. Y en este trayecto me dirijo a esa exploración de Entre Ríos al Peñón del Pueblo, ubicado a pocos kilómetros de distancia. El trayecto dura entre 15 y 20 minutos, tiempo en el que dejamos atrás la zona habitada y comenzamos a ver grandes paisajes que revelan las sobresalientes condiciones de esta región, rica en producción lechera. Desde aquí ya se vislumbran unas impresionantes vistas al horizonte que anticipan la tranquilidad del lugar. Durante el recorrido pasamos junto a varias fincas rurales donde es común ver a campesinos a la distancia trabajando la tierra o cuidando el ganado. Las casas que se ven a lo largo del camino son sencillas pero bien cuidadas, muchas con gallinas en los patios, flores sembradas en latas recicladas y hamacas colgando en corredores. Todo esto hace de una experiencia muy llamativa y que nos permite descubrir cómo se vive realmente en el campo antioqueño. Para quienes se animen a recorrer cualquier pueblo en Colombia, siempre recomiendo usar zapatos cómodos, ropa ligera y llevar una mochila donde puedas guardar alguna prenda adicional, por si el clima cambia abruptamente. También llevar algo de líquido y la mochila además servirá para guardar cualquier fruta, artesanía u objetos que compremos en estos recorridos. En todo momento estamos en contacto directo con la naturaleza. A la distancia se puede ver el gran peñón que domina el paisaje, sitio al que vamos y que pronto veremos de cerca. Se trata de una roca a la que en tiempos pasados era posible subir, pero hoy solo puede observarse desde lejos, ya que el acceso está restringido a escaladores profesionales. Este peñón domina toda una zona de pequeñas colinas que guían nuestro destino final. Nos falta poco para llegar y el destino sigue siendo interesante por su topografía, subidas y bajadas constantes. En algunos tramos el motorratón no logra subir ciertas colinas con todos los pasajeros a bordo, así que toca bajarse, dejar que el conductor suba solo
y uno subir caminando. Esto hace que la experiencia sea aún más curiosa y divertida. Por eso les decía antes que era necesario llevar ropa cómoda y zapatos adecuados, ya que van a hacer la diferencia. Me bajo, camino, pero ya estamos más cerca del Peñón de Entre Ríos. Este trayecto con pausas nos ha llevado finalmente a la parte baja del peñón, aunque podríamos acercarnos más, no justifica hacerlo sabiendo que el ascenso está reservado para escaladores. Yo no soy de esos practicantes de deportes extremos, así que me quedo contemplando desde abajo este bello panorama, un verde intenso y una calma que contrasta con lo ruidosas que suelen ser las ciudades en Colombia. Si valoras el silencio y los paisajes naturales, esta es una escapada perfecta para hacer en un solo día desde Medellín. Ahí pueden ver en detalle al pequeño héroe que prácticamente me trajo hasta aquí, junto con otras personas, el motorratón. Con sus colores llamativos, es un transporte popular entre campesinos y habitantes de las fincas cercanas. Como no podemos subir más, los planes van a cambiar y justo al lado encuentro una típica casa campesina antioqueña con más de 150 años. Una joya que gracias a la amabilidad de quien vive allí, llamada Diana, vamos a poder conocerla por dentro. Esta es una típica casa campesina como las que aún se conservan en muchas regiones de Colombia. Por donde la mires está llena de encantos, colores vivos, flores, cultivos, ventanas amplias, pisos antiguos, paredes blancas. Estar aquí es como retroceder un siglo en el tiempo y ver cómo se vive aún en una región lechera. Nada más interesante que comenzar a ver este lugar de la mano de su propietaria, la señora Diana, quien con gran amabilidad nos abre sus puertas. Y aquí vivía un sacerdote, por esa ocasión es el oratorio, porque él hacía las misas todos los días, inclusive sábados y domingos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, domingos y festivos. Él era el padre. Hace 31 años murió, ya estarán los abuelos. Estos son todos los hijos. Este es mi suegro. Aquí hubo un banquete del millón con el padre García Herreros. Sí, ahí hay fotos y hubo un banquete del millón. Y resulta que Entre Ríos y Don Matías fueron descubiertos por el tatarabuelo de mi esposo y el hermano. Pío Jaramillo y Don Matías Jaramillo fue de donde Don Matías. La casa tiene más de 150 años. El cuadro ya justo 190. El cuadro, este cuadro era de la iglesia cuando ya la edificaron la primera vez y ya llegó un padre a cambiar todo, lo iba a botar y el padre de aquí lo recogió. No, pues. Y le cuento que está haciendo, gracias a Dios, está haciendo como favor de la gente. La gente viene a orar y si... ¿Ya hace milagros? Sí, está haciendo milagros. Pues la gente viene a dar gracias. Desde el primer espacio, conocido como sala o recibidor, se respira historia. Hay fotos de quienes vivieron aquí hace décadas, además de esa profunda tradición religiosa que caracteriza a muchas familias del campo. Comienza un recorrido informal por los distintos espacios de esta casa amplia, donde todo parece tener memoria. Este primer cuarto, por ejemplo, está lleno de cuadros religiosos, armarios de madera robusta y grandes camas. La señora me cuenta que fácilmente pueden dormir aquí unas 20 personas de su familia, y eso se nota en los espacios que van apareciendo a medida que avanzamos.
Como en toda casa campesina tradicional de esta región de Colombia, encontramos patios internos adornados con una gran variedad de flores. Si no lo sabían, Colombia es uno de los mayores productores y exportadores de flores en el mundo, y aquí se aprecia una pequeña muestra de lo que da esta tierra fértil. Estos espacios alegran la vista y con la recursividad tan propia de los campesinos, las macetas muchas veces son latas reutilizadas o elementos colgados con ingenio para decorar con vida cada rincón. Esto le da a la casa ese aire auténtico y profundamente humano. Cada rincón de esta casa se convierte en una especie de museo informal. A medida que voy observando objetos antiguos, la propietaria me va contando historias con ese estilo narrativo tan puro que me recuerda al Nobel Gabriel García Márquez. Veo sillas de más de 2 siglos, escritorios que en su tiempo formaron parte de la primera notaría de la región y otros tantos objetos que entre lo antiguo y lo moderno construyen la personalidad de esta morada campesina. Todo tiene una historia y todo permanece en la memoria. Y por supuesto en esta casa no podía faltar la cocina, una cocina antigua con años de historia que conserva toda su esencia. Este espacio no solo representa una forma de preparar alimentos, sino que transmite raíces, la de los campesinos que con su esfuerzo siempre han tenido lo necesario. Aquí se mantienen tradiciones ancestrales culinarias y se valora lo rústico, que para muchos puede parecer simple, pero que en realidad está lleno de saberes transmitidos por generaciones. La casa tiene tantos espacios por ver y apreciar que les pido disculpas si me muevo mucho entre tomas. Es algo que aún debo seguir aprendiendo, pero es que recorrer lugares como este en primera persona me siguen sorprendiendo. Es difícil no dejarse distraer por todo lo que ves y muchas veces pasa desapercibido. Los suelos de adoquines antiguos, las fachadas del patio interno, los cuartos llenos de herramientas agrícolas, entre otros. Para alguien como yo, que siempre ha vivido en la ciudad, todo esto resulta sumamente curioso y reconozco que, con los años, he desarrollado una profunda admiración por la gente del campo. Mientras avanzo, el panorama de la casa va revelando más espacios. Descubro que hay más de una cocina, zonas para limpiar verduras, caminos interiores que conectan con zonas abiertas donde hay animales de granja y se realizan diversas labores del campo. Caminar y observar todo esto en medio de una temperatura agradable de unos 23 grados y una brisa suave que aparece de vez en cuando es una sensación que se disfruta plenamente, una mezcla de naturaleza, historia y paz que contrasta con el ruido y las rutinas de la ciudad. Por cerca de una hora he recorrido esta casa y sus múltiples espacios, acompañado ocasionalmente por quien vive aquí, quien amablemente me ha permitido conocer cada rincón. Es una casa más que centenaria que resume el espíritu del campo, una vida que transcurre a otro ritmo, donde usualmente se trabaja desde las 4 de la mañana y la jornada termina sobre las 8 de la noche. Todo aquí me recuerda a costumbres antiguas, a formas de vida sencillas pero profundas, porque aunque puede que tengan poco en lo material, hay siempre alimento, tranquilidad y unas vistas que te roban suspiros. A donde mires hay belleza. Más allá de los paisajes y las actividades, me impacta la manera en que se aprovecha todo dentro de esta casa campesina. Cualquier objeto tiene una segunda vida, ya que se utiliza, se decora y se transforma, siempre con naturaleza. Las flores acompañan todo el recorrido por el lugar
y me he detenido varias veces a observar algunas flores que no miraba hace años, por su color, sus formas, que despiertan admiración. Este contacto con lo simple y auténtico emociona. Doy un último vistazo a esta casa que de nuevo agradezco a Diana, quien vive aquí, por dejarnos entrar, y les recomiendo que si vienen a Entre Ríos no dejen de conocer casas de este tipo. Más allá de lo arquitectónico, podrán conversar con personas amables, sencillas, descomplicadas y que con sus relatos les contará de lo valioso del trabajo en el campo. Todo lo que se hace aquí los acerca a una vida que inspira respeto y admiración por los campesinos, esas personas que hacen posible que tengamos alimento todos los días en las ciudades. Las impresiones por Entre Ríos apenas comienzan. Hemos recorrido las afueras del municipio, contemplando el peñón y visitando una casa campesina que es todo un tesoro vivo. Ahora los llevo a una tienda tradicional donde se encuentran variedad de productos, desde comestibles hasta herramientas agrícolas, todo exhibido de manera pintoresca. Con esta imagen y la calidez de la gente del campo, termino este primer capítulo dedicado a Entre Ríos, un municipio ubicado a 75 kilómetros al norte de Medellín. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto apenas es el inicio de una serie de programas dedicados a esta hermosa región conocida como la Suiza colombiana. Si les gustó el recorrido, me gustaría leerlos en los comentarios. Por ahora me despido. Reciban un saludo. Hasta pronto. Chao.